Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotras a Elisa Licet. Es Licet, ¿verdad? Sí, exacto. Vale. Bueno, Elisa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a esta entrevista. Bueno, vamos a hablar de un tema muy chulo y muy importante a la vez, pero antes de eso quiero presentaros a Elisa. Elisa es licenciada en psicología y es experta en terapia familiar y psicoterapia breve en niños y adolescentes. Trabaja en dos centros como psicóloga infanto-juvenil, en IAN de Psique y Creixent, y se mueve por redes sociales como Elisa Licet, con Z y TH al final, psicóloga. Y puedes encontrarla en Facebook, Instagram, y además tiene una web y un blog donde de vez en cuando pues, va publicando cosas de interés relacionadas con la psicología. Y bueno, Lisa, hoy vamos a hablar, como digo, de un tema muy importante y muy chulo a la vez, que es un poco la mediación de conflictos entre adolescentes y sus padres, ¿vale? Así que si te parece, pues bueno, repetirte que gracias por estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta que te quiero hacer Gracias. es, ¿cómo encontrar el punto intermedio para ser un buen mediador, terapeuta con adolescentes y familias? Porque a veces, claro, está ahí el peligro, ¿no?, de posicionarte y demás. Y bueno, ¿cómo encontrar el punto intermedio? Pues es algo muy importante y que realmente desde la primera sesión que se hace, o yo suelo por lo menos hacerla de manera conjunta, sí que es importante poner ese punto, ¿no? De que tú vas a ser una persona completamente neutral y, y vas a tener mantener tu confidencialidad tanto con el adolescente como con los padres. Esa primera entrevista para mí es clave y muy importante para posicionarte en ese punto intermedio. Eh, ¿Por qué? Porque el adolescente puede verte como alguien más que le va a echar la bronca, que le va a echar la culpa, y también para que los padres no te posicionen, porque muchas veces tienden a posicionarte a su lado. Entonces, el decirlo literalmente dónde te vas a mantener tú y esa confidencialidad también para con el adolescente y con los padres es muy importante. Ujú. Y Elisa, ¿qué importancia tiene, no? Porque claro, los adolescentes muchas veces pues echan la culpa a los padres, ¿no? Como que ellos no tienen nada que ver en esto, que los padres que son padres exigentes, son padres autoritarios. Y te quería preguntar, ¿qué importancia tiene que el adolescente llegue a ver la magnitud del problema y asuma su parte de responsabilidad? Ujú. Claro, esta primera parte también la suelo decir un poco en la primera sesión, y es un poco que cuando ocurre un problema a nivel familiar, el problema no solamente parte de una de las personas, sino que todos los miembros de esa familia, de alguna manera, ya sea intentándolo hacer lo mejor posible o no, contribuyen de alguna manera a que ese problema se mantenga o se incremente. Entonces es hacerles ver un poco de qué manera cada uno de ellos, incluso que lo digan en el momento y lo verbalicen, de qué manera creen que sí que están contribuyendo a mantener esa problemática. De Claro, esta manera lo que haces es exculpar un poco al adolescente que ya está muy señalado de por sí. eh, claro, y de esa manera, al exculparle un poco, él sí que puede asumir de manera mucho más natural el decir, bueno, pues sí, es verdad, yo en ciertas ocasiones hago esto y sé que no debería. Y lo está verbalizando delante de sus padres, y sus padres también están verbalizando delante de él, pues que a lo mejor sí que es verdad que hacen ciertas cosas o que aún están muy detrás de él, y que sí que es verdad que deberían de cambiar alguno de los aspectos que están manteniendo, ¿no? Porque es difícil también para los padres. Antes era el padre que marcaba mucho los límites y te decía qué hacer porque eras un niño, ahora eres un adolescente, y el cambiar el tipo de relación hacia más adulto, de adulto a adulto prácticamente, a los padres les cuesta, y es algo que no saben hacer del todo naturalmente. Entonces es como, ostras, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a que esto se mantenga? claro, yo creo que esto ocurre como en todos los conflictos realmente que hay en parejas, entre amigos, entre familiares, ¿no? Que siempre conseguimos más cuando vamos a buenas, digamos, ¿no? Cuando tú estás culpando a tu hijo o tú estás atacándole o viceversa, la otra persona tiende a defenderse. Pero en cambio, si intentas empatizar e intentas cortar el conflicto, digamos, para que no vaya más y no se incremente, como tú dices, o sea, es más probable, ¿no?, que se consiga que en este caso el adolescente o los padres
recapacite, reflexione y asuma su parte de responsabilidad que tiene el conflicto, que como he comentado, en todos los conflictos personales que existen a nivel pareja o de lo que sea, la culpa o la responsabilidad, mejor dicho, siempre es compartida, ¿no? No solo la tiene uno únicamente, y en este caso ocurre un poco lo mismo. Claro, exactamente. Mm. Claro, porque es lo Eso que te sí. digo. Sí, claro, porque es lo que te digo, ¿no? Atacando no conseguimos nada. El adolescente se defiende y entra a defensiva. Entonces supongo Claro, que claro. dime, perdón. Exacto, y también el hecho de que un poco orientarles a que un mismo hecho, ocurra donde ocurra y esté quien esté, lo solemos ver de manera diferente, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y el punto de vista de cada miembro de la misma familia es completamente diferente. Entonces es una manera de entrar en el conflicto, pero de una manera muy neutral, y sin atacar a ninguna de las partes. Exacto. Elisa, la importancia también, porque claro, también creo que es muy importante, ¿no? Orientar siempre hacia una meta u objetivo, ¿no? Y de intentar encontrar las alternativas de diferentes caminos y maneras que existen de solucionar el problema a la hora de tratar con los padres y con el adolescente. Eso, ¿qué importancia tiene el saber orientar hacia la solución del problema y hacia la resolución del conflicto? Mm, Realmente es mucha la importancia de que vean primero cuál es el conflicto, qué es lo que está ocurriendo y hasta el momento qué han estado haciendo que al final no ha tenido efecto, porque al fin las personas solemos tender a hacer las mismas cosas e intentar solucionar las cosas de la misma manera, aunque No haya tenido eh, efecto anteriormente. exacto, no haya tenido efecto ninguno. Entonces es como evidenciarlo, con todos reunidos, evidenciar que esa manera de intentarlo no es la más efectiva, y a partir de ahí intentar entre el acuerdo de todos crear nuevas alternativas de solución. Ujú. Claro, porque muchas veces, exacto, cada persona ve el conflicto desde una perspectiva. Yo uso mucho un ejemplo un poco chorra, pero les hace mucho impacto a los pacientes en terapia, que es, les pongo el ejemplo de, bueno, cuando la famosa cobra de Bisbal a Chenoa en el concierto de Operación Triunfo, no sé si la viste, que fue muy comentada, realmente, si ves el gesto desde diferentes ángulos, en uno de frontal sí que parece una cobra, y en otro, si lo ves desde detrás, es que a Chenoa se le enganchó el pendiente o no sé qué, y hizo como así. Entonces, claro, ese ejemplo tan tonto, ¿no? Nos demuestra que dependiendo de la perspectiva con la que ves la situación, cada persona interpreta de una manera, y siempre ambas partes o todas las partes implicadas tienen su parte de razón. Exacto. Y entre Sí, los mira, pacientes... yo Sí, sí. utilizo una cosa que es, bueno, según la posición en la que estés, a ver, que lo hago aquí un poco ridiculillo, Se ve, se es ve. puede ser, a ver, ¿se ve bien? Sí, sí, se ve. Ujú. Exacto. Bueno, pues según si estás aquí en esta posición, en esta o en esta, ves una cosa diferente. Puedes ver un sumatorio, una M, una W o una E un poco extraña. Entonces, Exacto. claro, como solemos estar más o menos en círculo, les pido, bueno, les enseño una plantilla que tengo de este símbolo, y les pido a cada uno que me digan qué es lo que ven. Claro, cada uno desde su sitio ve una cosa diferente, pero si se esfuerza, realmente puede ver más o menos ver lo que ve cada uno de los demás miembros. Me parece un ejemplo Utilizo, súper chulo. utilizo ese y utilizo un dictado, que aparte se ríen mucho, un poco se hace más distendida lo que es la sesión, y es, uno le tiene que dictar al otro, pues uno de los padres al hijo o el hijo a los padres, un dictado de un dibujo, por ejemplo, vamos a decir este, ¿vale? Y el otro tiene que intentar copiarlo sin verlo, solamente a partir de lo que dice el que sí que está viendo el dibujo, y el que está viendo el dibujo no puede decir ciertas cosas, solo puede decir que hay un círculo, un cuadrado, las formas geométricas solo. Entonces luego es ver el resultado que se ha obtenido del dibujo que ha hecho la otra persona que no estaba viendo el dibujo,
Y pues aquí sacamos mucho el tema de la comunicación, ¿no? Que muchas veces lo que queremos decir, que nosotros, sobre todo las emociones, que es algo que no se ve y son muy abstractas, cómo nos sentimos o cómo nos hace sentir la otra persona, es muy complejo el transmitirlo y que la otra persona llegue a entender tal cual lo que nosotros sentimos. Entonces es una manera de decir, ostras, cómo hay que cuidar mucho la comunicación para poder también llegar a la resolución de un conflicto. Qué interesantes, qué chulas las técnicas. Elisa, no las conocía y a partir de ahora creo que te voy a copiar y las voy a utilizar en parejas también, ¿no? Porque para parejas que están en conflicto también se podrían utilizar. O para cualquier situación en la que falle la comunicación y falle la empatía para aprender a ver desde la perspectiva del otro. Muy chulas. Gracias de verdad por compartirlas con nosotros. Elisa, la última pregunta que te quería hacer es ¿cómo puede ayudarnos trabajar el autoconocimiento para crear el insight hacia el cambio? Vale, yo creo que es una parte muy esencial, sobre todo cuando ya estás trabajando con el adolescente, porque realmente el adolescente hay que entender que está en un momento evolutivo muy conflictivo para sí mismo y para el resto, pero sobre todo para sí mismo. Entonces, ayudarle a él a encontrar quién es y si realmente lo que está haciendo está enfocado a lo que quiere ser en un futuro, ¿no? Orientarle ya también un poco hacia el futuro, hace muchas veces que haga ese clic que tanto cuesta en terapia. ¿Por qué? Porque al final ese clic depende también del paciente o usuario, como lo llamemos, ¿no? De la persona en sí. Y depende tanto de él que es como una manera de ayudarle a que ese insight se produzca mucho más fácil. Y es a partir del autoconocimiento en el que caiga en cuenta en el de, ostras, es que lo que estoy haciendo no está para nada encaminado a lo que yo me quiero convertir o a lo que quiero ser o a la persona, los valores que yo quiero transmitir. Entonces, creo que es algo que, bueno, con el tiempo he ido aprendiendo a que ayuda mucho a ese esperado insight para que se produzca. Pues nada, Elisa, muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista ha sido muy clara, muy breve y muy, sobre todo muy interesante. Y bueno, hemos durado el tiempo exacto, casi. Y te agradezco mucho porque ya te digo, lo has explicado súper sencillo, súper claro. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que podamos contar contigo para futuras ocasiones en las que te necesitemos. Claro que sí. Y nada, recordaos quién es Elisa. Elisa es licenciada en psicología y experta en terapia familiar y psicoterapia breve en niños y adolescentes. Trabaja en 2 centros como psicóloga infanto-juvenil, en IAN de Psique y Creixent, y se mueve por las redes sociales como Elisa Licet, con Z y TH al final, psicóloga. Y puede encontrarla en Facebook o Instagram, por ejemplo. Y además tiene una web y un blog donde de vez en cuando pues, va publicando cosas de interés relacionadas con la psicología. Elisa, nos vemos pronto, espero, y gracias por todo. Un placer. Gracias a vosotros.